Muy buenos días, jovencitas, jovencitos. El día de hoy, nuevamente con ustedes para el tema de geografía, ¿no? El proceso de la reconquista hispana. Muy bien, como vemos, pues España nunca se queda quieta, ¿no? España siempre está en proceso, ¿no?, de reconquista. Pero esta reconquista no es pues dentro de nuestro, cuando ya era virreinato acá en nosotros, ¿no? Esta reconquista hispana se da aproximadamente en el año 1031 hasta 1492 aproximadamente, ¿ya? Hasta 1492. Y lo vamos a ir viendo progresivamente a través del tema. Como ustedes se dan cuenta, yo les doy el tema y ustedes lo leen en su libro, confirman, reafirman todo lo que estamos haciendo, luego hacen sus preguntitas y yo les ayudo siempre con el paquete más grande, que son las 10 preguntas, ¿ya? Bien, entonces el tema de la reconquista española se da en la historia medieval de la península ibérica, que es España, ¿no? Presenta rasgos que que la diferencian de los otros países, ¿no? Europa, por ejemplo, occidental, durante este periodo fue solo en España, donde coexistieron y se interpretaron a través de un proceso que duró más de 800 años. Dos culturas que presentan profundas diferencias. Estas son la cultura cristiana y la cultura islámica, ¿ya? A través de esto vamos a ver. Entonces, la reconquista española se trata entonces el Islam y la conquista del reino de los visigodos. Desde Marruecos, los árabes organizaron la primera expedición a la península ibérica, o sea, a España, donde se encontraba el reino visigodo en el año 700 después de Cristo. Los árabes, al mando del general Tarik, vencieron a los visigodos y su último rey, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete. Tras esta batalla, los musulmanes se limitaron a realizar rápidas penetraciones en la península para someterlas e imponerles su religión, el Islam. Con el tiempo, sin embargo, estas tierras conquistadas se distribuyeron entre los más selectos guerreros del ejército, ¿ya? O sea, entre ellos se repartieron. Con esto, el asentamiento de los árabes en la península adquiere un carácter definitivo. Los musulmanes se quedan en España hasta el siglo XV. Miren ustedes, ¿cuánto? Bastante tiempo. La sociedad árabe que conquistó la península pertenecía a la poderosa familia de los omeyas. La familia de los omeyas. Las tierras conquistadas por los musulmanes, a las que pusieron por nombre Al-Andalus, pasaron a constituir una nueva provincia o emirato del califato de Damasco. Sin embargo, cuando en el año 756 se produce en Damasco la caída de los omeyas y la subida al poder de los abasidas, ¿no?, la España musulmana se independizó de Damasco. Entonces pasó a ser un emirato independiente cuya capital fue la ciudad de Córdoba, ¿ya? Córdoba. En el año 912, Abderramán III se proclama califa, es decir, jefe religioso del Islam. Con ello se consumó la separación definitiva de la península respecto al nuevo califato de los abasidas. La ciudad de Bagdad y España se convierte en el califato de Córdoba. Bien, se reinicia entonces la reconquista. En un primer momento, a través de las batallas de Covadonga en el año 722, los cristianos reconquistaron desde Asturias hasta el río Duero, donde establecieron la primera frontera entre los musulmanes y los cristianos, ¿ya? Las discordancias entre los musulmanes fueron aprovechadas por los reinos, ¿no? Por los reinos, fueron aprovechadas por los reinos y desintegradas. A partir del siglo XI, entonces, ¿no? A partir del siglo XI, la reconquista cobra impulso,
por factores, por un lado, se desintegró el poderoso califato de Córdoba y por otro lado, la España musulmana se fragmentó, quiere decir que se partió en pequeños reinos llamados taifás. La discordancia entre los musulmanes fueron aprovechadas por los reinos cristianos. En el año 1085 se produce la reconquista de Toledo, la antigua capital del reino visigodo. En estas luchas destaca don Rodrigo Díaz de Vivar, un noble guerrero a quien conocemos a través del poema del mío Cid. Aunque este poema no siempre se ajusta a la verdad, es un testimonio sobre la situación que atravesaba la península en el siglo XI. Estaba dividida entre los reinos cristianos de Castilla, Navarra y Aragón y las tierras musulmanas del sur. En el siglo XII se formó el reino de Portugal, ¿ya? Al cual lo conocemos, ¿no? Bien. En el año 1212 los ejércitos cristianos se enfrentaron a los musulmanes en la batalla de Navas de Tolosa. Esta batalla cambió el rumbo de la reconquista, porque a partir de ese momento los árabes comenzaron la retirada y solo siguió el reino musulmán de Granada. A medida que se repoblaba la península, los reyes recompensaron a los nobles que habían colaborado con ellos, entregándoles inmensos dominios. Con el tiempo, los nobles se convierten entonces en grandes autoridades prácticamente independientes del rey. A las personas designadas a poblar el territorio reconquistado, en cambio, se les donó pequeñas parcelas de tierra. Los reinos cristianos entonces en la península se alejaron progresivamente del mundo musulmán y se vincularon cada vez más con el occidente europeo. Vivieron de lleno las conmociones económicas, demográficas y sociales, así como las tensiones espirituales que caracterizaron el periodo final de la Edad Media. Es así que entran en acción, pues, los reyes católicos. Mientras Portugal se mantenía independiente durante el siglo XV, los reinos de Castilla y Aragón se unificaron tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los reyes católicos. Durante el reinado de los reyes católicos se produce el fin de la reconquista, luego de la caída del reino musulmán de Granada en el año 1492. Entonces se creó en la península uno de los primeros estados modernos de Europa, al agruparse bajo la monarquía única, todos los territorios con excepto de Portugal. ¿Qué consecuencias tuvo esto? A ver, vamos a ver. La unificación política y territorial concluida por Fernando el Católico en 1512 anexó el reino de Navarra, España, bajo un solo reino con la capital, la ciudad de Toledo. Perdió solo el dominio de Portugal a raíz de la batalla de Albujarrota en 1385. Otra consecuencia, la unificación religiosa, impidiéndose el catolicismo con intolerancia, expulsión de los musulmanes y judíos. Se implanta el tribunal de la Inquisición. Miren ustedes. Asimismo, otra consecuencia, se establece la Santa Hermandad para combatir a la delincuencia. Otra consecuencia, se apoyó los viajes de Cristóbal Colón, que produce el descubrimiento de América. Miren, ¿ve? Ajá, ahí se produce todo esto. Bien, vamos a ver, encontramos acá 15 guerras que se dan para la rendición de los musulmanes y sacarlos de España, ¿no? La primera habíamos visto en el año 711, Tarik derrota a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, iniciando entonces la conquista musulmana. 722, batalla de Covadonga, don Plebeyo derrota a los árabes, marcando el inicio de la reconquista española. Siglo IX se forma el Reino de León, que luego sería Castilla, la cual tendría un papel importante en la reconquista. Año 1081, desintegración del Califato de Córdoba, lo que permite el avance de los españoles en contra de los musulmanes. Siglo XI, el Cid Campeador conquista Toledo y Valencia. 1086, Alfonso VI de Castilla derrota a los árabes en la batalla de Zacala.
1195, rey de Castilla Alfonso VIII derrota a los árabes en la batalla de Alarcos. 1212, Alfonso VIII, con la ayuda del Papa Inocencio III, derrota a los árabes en la batalla de Navas de Tolosa. Siglo XIII, Jaime de Aragón reduce a los musulmanes en el reino de Granada. Siglo XIII, Alfonso X el Sabio dio el código a las 7 partidas. 1469, matrimonio de los reyes católicos Isabel y Fernando. 1479, reyes católicos coronados como reyes de España. 1492, batalla de Granada, los reyes católicos derrotan a Bobadil, último califa árabe. Muy bien, ¿no? Bueno, acá también encontramos a Isabel I de Trastamara, la católica. Isabel de Trastamara, la católica, ¿no? Madrigal de las Altas Torres de España, 22 de abril de 1451. Medina, el Campo, 26 de noviembre de 1504. Reina de Castilla y León desde 1474 hasta 1504. Ella nace en el Madrigal de Altas Torres, en Ávila, 22 de abril, Jueves Santo. Fue hija de Juan II de Castilla y de su segunda mujer Isabel de Portugal. Asimismo, hermana de su predecesor en el trono, Enrique IV. A la muerte de su padre en 1454, se retiró con su madre y su hermano Alfonso a la villa de Arévalo, donde vería los ataques de locura de su madre Isabel. En esta adversidad, Isabel se fortaleció con lecturas evangélicas y libros de piedad. También le ayudó su amistad con Santa Beatriz de Silva, a la que luego ayudaría en la fundación de Orden de la Concepción franciscana. Los nobles ansiosos de poder enfrentaron a su hermano Alfonso con su hermanastro, el rey Enrique, deponiéndolo en la farsa de Ávila. Su hermano murió envenenado, pero ella consiguió, en circunstancias no muy claras, que su hermanastro le otorgara el título de princesa de Asturias, por encima de su sobrina, la ahijada de bautismo doña Juana, apodada Baltraneja, considerada hija natural de la esposa de Enrique IV. Teniendo dispuesto el matrimonio para ella cuando tenía 16 años con don Pedro Girón, maestre de Calatrava, varón ya de 43 años, que no era de su gusto, Isabel rogó al cielo que no llegara a celebrarse. Don Pedro murió misteriosamente unos días antes de la boda. Finalmente, el 19 de octubre de 1469, ella contrae matrimonio en Valladolid con Fernando, príncipe de Gerona, hijo de Juan II de Aragón. Esto le valió el enfrentamiento con su hermanastro, que llegó a paralizar la bula papal de dispensa por parentesco entre Isabel y Fernando. El matrimonio tuvo 5 hijos. Isabel de Aragón y Castilla, princesa de Asturias, 1497-1498, contrae matrimonio con el infante Alfonso de Portugal, pero a su muerte contrae matrimonio con el primo del fallecido Manuel, que sería rey de Portugal. Murió en el parto de su hijo Miguel de Paz. Juan de Aragón de Castilla, príncipe de Asturias, contrae matrimonio con Margarita de Asturias y muere de tuberculosis. Juana I de Castilla, princesa de Asturias, reina de Castilla, contrae matrimonio con Felipe el Hermoso y fue madre de Carlos, quien la sucedería y sería también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Muere recluida por su hijo Carlos en Tordesillas, cuando ya reinaba su nieto Felipe II de España. María de Aragón y Castilla contrae matrimonio con el viudo de su hermana Manuel I de Portugal. Fue madre de Juan III y de Enrique I de Portugal. Catalina de Aragón y Castilla contrae matrimonio con el príncipe Arturo de Gales tras la muerte de este con su hermano, que sería Enrique VIII. Por lo tanto, se convierte en reina de Inglaterra. Fue madre de la reina María I de Inglaterra. Muy bien. Estamos ya para terminar, ¿no? Abu Abd al-Hajj fue el último rey de Granada con el nombre de Muhammad XII, llamado por los cristianos Bobadil, perteneciente a la dinastía Narsi o Nazari. Quitó el trono a su padre, Muley, y durante un tiempo estuvo en disputa por esto.
tanto con él como con su tío el Zagal Abu Abad Ayam. En el habla granadina debía pronunciarse como Bub Abal Alash o Bul Abaid Alá, y de ahí el nombre castellano Bob Dil, a quien se añadió el epíteto del chico, que equivale al latino junior, para distinguirlo de su tío Abu Abash Alat el viejo o senior. Bien, nacido en la Alhambra, hijo de Muley, hacen a la sultana Axia, se sublevó en Guadix contra su padre en 1482 y accedió al trono gracias al apoyo de los albencerrajes de su propia madre. Combatió a su padre y a su tío, quienes también se consideraban legítimos reyes de Granada. Durante una guerra civil en la que fue apresado por los reyes católicos, su liberación implicó dar a Castilla la parte del reino que gobernaba el Segal, lo que favoreció la penetración cristiana y la finalización de la guerra el 2 de enero de 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. Boabdil se aseguró la colaboración de las tropas castellanas en su exilio a Fez, 1493, ante la posibilidad de una rebelión del bando opuesto. Según una extendida leyenda española, cuya veracidad no está casi nunca atestiguada por ningún documento, al salir de Granada camino a su exilio en las Alpujarras, cuando coronaba una colina, volvió la cabeza para ver su ciudad por última vez y lloró, escuchando de su madre la sultana Axia: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Debido a esto, esa colina recibe el nombre de El Suspiro del Moro. En su exilio alpujarreño se instaló en la población almeriense de Láujar de Andrax, siendo esta la última residencia de la península ibérica antes de partir definitivamente hacia el África. Muy bien, como ven, les estoy dando toda el tema acerca de este proceso de reconquista hispana, ¿no? Tenemos los principales protagonistas de esto, es el Castilla, el califato de Córdoba, la conquista de Toledo y los almorávides, ¿no? El rey Alfonso, ¿sí? Y todo esto. La historia de España en realidad es muy amplia y nos compete porque está en nuestra currícula. Bien, encontramos entonces, ahora sí, pasamos a nuestro verificando el aprendizaje. Lean bien su libro, ahí tienen todo el tema, ¿sí? Y hacen su tareita que tiene 4 o 3 preguntas, creo, ¿ya? Y continuamos entonces con el verificación del aprendizaje. Primera pregunta nos dice: el último territorio musulmán en la península ibérica durante el proceso de la conquista, ¿no? Fue Granada, fue el último, ¿no? Granada. Muy bien, la batalla desarrollada en la península ibérica que contuvo el avance musulmán, Guadalete. Durante su gobierno se desenvolvió don Rodrigo Díaz de Vivar, a quien llamarían el Cid campeador, Alfonso VI. Llamado el Conquistador, reconquistó Valencia y obligaría a los musulmanes a retroceder hasta Granada, Jaime I. 5. Alfonso VIII fue aliado del Papa Inocencio y logró vencer a los musulmanes españoles en Navas de Tolosa, ¿ya? Batalla de Navas de Tolosa. Letra D. 6. La Carta Magna Aragonesa en realidad se llamó Privilegio General y fue promulgada durante el gobierno de Pedro III el Grande. Pedro III el Grande. Muy bien. Siguiente pregunta. Las primeras leyes feudales de Castilla se establece, en realidad tenemos acá varias que también están integradas, pero es el código de las 7 partidas, ¿ya? La letra C. 8. Rey asturiano que venció a los árabes en la batalla de Covadonga, ¿no? En el 722, don Pelayo. 9. Primer monarca que unificó a los reinos de Castilla y León. Acá ha habido un error, es en la letra D, pero es Fernando III. ¿Ya? Fernando III, no es Fernando I. Fernando III en 1230
¿no? A él le decían Fernando el Santo, ¿ya? La letra D, agregarle 2 palitos más, Fernando III el Santo. 10. El famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, estuvo principalmente al servicio del rey de Castilla, Alfonso VI. Alfonso VI. Muy bien, queridos alumnos, no olvidar la exposición, pueden trabajar cualquiera de los temas, ¿sí? Con mucho cariño para ustedes mismos es la nota. Bien, queridos alumnos, conmigo será hasta la próxima clase, ¿sí? Quedo de ustedes. A cualquier cosita me llaman después de las 4 de la tarde. Muy buenos días, sigan cuidándose mucho.